Pasamos, Marisa. La siguiente. Ok. En esta primera, o esta presentación, lo que primero vamos a analizar es el concepto de plaga agrícola. Todos sabemos que el concepto de plaga no es un concepto de una sola especie o de un individuo, sino que cause daño, sino es el concepto de una densidad de la población, que quiere decir un número de individuos, en este caso, organismos fitófagos, o sea, que se alimentan de plantas, que son capaces de disminuir la producción de reducir el valor de la cosecha, y eso implica, evidentemente, generar daños económicos. Como pueden ver ustedes aquí en la presentación, en todo lo que es manejo de plagas, hay que tener muy claro el manejo de tres aspectos fundamentales, que los estoy señalando acá. Uno es el nivel de daño económico. Aquí lo tienen, el nivel de daño económico, que es el nivel en el cual una población de insectos fitófagos causa daños económicos, pérdidas económicas en el cultivo. Más abajito está el umbral de daño económico, que es cuando las poblaciones... Por favor, a los asistentes, silenciar sus micrófonos. Cerramos micrófonos, por favor. Ok, entonces decía que cuando estas poblaciones sobrepasan el umbral de daño, estamos hablando de que hay una pérdida o daño al cultivo. Probablemente en algunos casos no sea económico, pero sí hay una disminución del rendimiento, disminución en el valor o la calidad de la cosecha. ¿Por qué les digo que no, probablemente no hay una pérdida económica? Porque a veces el tema económico tiene que ver ya con otros factores ajenos a la dinámica poblacional de que estamos hablando. Y finalmente hay lo que se llama el punto general de equilibrio. El punto general de equilibrio obedece ¿a qué? A que las poblaciones, como ustedes pueden ver ahí, normalmente no están estáticas, sino están fluctuando en el tiempo. Pero a través del tiempo lo que van a establecer es un promedio alrededor del cual fluctúan, y a eso se le denomina el punto general de equilibrio. ¿Por qué una población de una especie de insectos tiende a incrementarse y en algún momento a decrecer, luego a incrementarse y así sucesivamente? O sea que es un equilibrio dinámico, no un equilibrio estático. ¿Por qué? Porque eso depende básicamente de un juego de fuerzas. La primera fuerza que hace que las poblaciones tiendan a incrementarse es el potencial biótico de la especie. ¿Qué quiere decir potencial biótico? ¿Cuánto potencial tiene para desarrollarse y crecer en forma masiva? Pero si eso fuese así, solamente interviniese ese factor, probablemente en este momento, como hay ejemplos en la literatura, una población de una especie de pulgón tendría un tamaño mayor que el del planeta Tierra. Eso no ocurre, ¿por qué? Porque existen otras fuerzas contrarias que van a evitar que esto suceda. Y ese es el caso de lo que llamamos la resistencia ambiental. ¿Y quiénes conforman la resistencia ambiental? La resistencia ambiental la conforman, en primer lugar, los enemigos naturales, los factores del clima y, por supuesto, la disponibilidad de alimentos. Estos tres son los factores de la resistencia ambiental que hace que esta población nunca crezca indefinidamente, sino mantenga esta fluctuación dinámica en una posición de equilibrio. ¿Okay? Entonces, por favor, silenciar sus micrófonos a los nuevos participantes. Pongamos micrófonos, ¿listo? Bien, entonces ya hemos definido
el concepto de plaga y todo lo que está involucrado dentro de esto. Ahora, esto nos lleva a otro aspecto, que es, ¿las plagas todas son iguales? No. Y entonces ahora vamos a comenzar a categorizarlas. En el siguiente cuadro, podemos ver aquí una gráfica de lo que se conoce como una plaga potencial. Hacia el lado izquierdo, ustedes tienen la densidad de la población en el tiempo, como en el caso anterior. Y luego, aquí, una población de equilibrio fluctuante que siempre está debajo de este nivel de o umbral de daño. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a ver en el siguiente cuadro. ¿Vale? Okay. Entonces, esa plaga potencial es aquella que se presenta en poblaciones muy bajas y que por lo general pasan desapercibidas. Es decir, que casi nunca las vemos, o las vemos ocasionalmente, por ahí, y no causan daño. Y son, por lo general, la mayoría de las especies fitófagos que existen en un cultivo. ¿Qué quiere decir? Que son muchas, pero que están allí sin causar mayor problema. Para ponerles un ejemplo, ustedes seguramente habrán escuchado hablar, ¿cuántas especies fitófagos existen en el cultivo del maíz? Probablemente les van a decir que hay más de 30. Si hablamos del cultivo del algodonero, hay más de 50, y si hablamos de todos los demás cultivos, siempre habrá un gran número. Pero ¿cuántas realmente plagas importantes hay? Muy pocas, ¿no? Entonces, este es lo que conocemos como las plagas potenciales, y que a su vez el hecho de que sean plagas potenciales no quiere decir que sea un atributo de la especie. ¿Qué quiere decir eso? Que sea una especie muy débil, que no tiene capacidad de reproducirse, etcétera, etcétera. No, eso está. Lo que ocurre es que las fuerzas de la resistencia ambiental de que les hablaba anteriormente están trabajando en una forma tal que no permiten que alcance esos niveles que puedan causar daño en el cultivo, o sea, sobrepasar el umbral de daño. ¿Cuáles pueden ser las causas para que se mantengan en esa posición o en esa categoría? En primer lugar, es la presencia de enemigos naturales eficientes. ¿Qué quiere decir? Pues que cuenta con enemigos naturales de diversas características que no solamente en número, sino que son eficientes en su control. Otra es que se presenten condiciones climáticas desfavorables para su desarrollo. Entonces es una plaga que no está en su hábitat natural o en su hábitat donde se reproduce o donde se desarrolla favorablemente, y en consecuencia siempre está limitada en su potencial reproductivo, su potencial biótico. Otra posibilidad es que estemos trabajando con cultivares o cultivos con altos niveles de resistencia o de tolerancia. Esto hace que la posibilidad de incremento poblacional también sea muy baja, y nunca van a alcanzar una población tal que cause un nivel de daño en el cultivo. Y también, aunque menos importante que las anteriores, evidentemente, es que se hagan prácticas culturales o se tengan prácticas culturales eficientes. Si bien es cierto que en insectos las prácticas culturales son netamente preventivas, muy pocas son las que tienen carácter curativo. En el caso de enfermedades, sí hay algunas prácticas culturales que son muy eficientes y que hacen que, mientras se mantengan esas buenas prácticas, las enfermedades no se presenten en el cultivo. Muy bien, eso sería en cuanto a las plagas potenciales. La siguiente categoría
¿Vale? La siguiente categoría de plaga es la llamada plaga ocasional. Como ustedes pueden apreciar allí en el gráfico, esta es una especie que también tiene una fluctuación dinámica, pero cada cierto tiempo este nivel de esta fluctuación sobrepasa el umbral de daño del cultivo y como consecuencia de eso causa un efecto deprimente o de daño en el cultivo. Pero esto no es constante, sino cada cierto tiempo. Y a eso entonces se grafica, con eso se grafica lo que es una plaga ocasional. Pero vayamos al siguiente cuadro. Y allí podemos ver qué es lo que pasa y cuáles son las causas. Las plagas ocasionales o plaga ocasional ocurren solo en ciertas épocas del año. Normalmente esto está asociado a condiciones climáticas favorables. O en ciertos años y aún dentro de ciertas etapas del cultivo. Una plaga ocasional, por ejemplo, que se presenta en ciertas épocas del año, son aquellas que son favorecidas por condiciones de temperatura. Yo voy a marcar. Dame, marcar. La 3, ¿cuál es? La 3, ¿cuál es? Está mal el internet. ¿Pueden apagar? ¿Ya? Los micrófonos, por favor. Como les decía, ocurren en ciertas épocas del año, asociadas, lógicamente, a condiciones, mayormente condiciones climáticas favorables para la plaga y quizás temporalmente desfavorables para un enemigo natural. Ahí donde te dice el chico, para que siembres. Los micrófonos, por favor. ¿Por qué? Pero si te va a regalar el agua. Así te regale el agua, pasaje. El administrador puede cerrar el audio de todos. ¿Quién tiene el administrador? Yo, Inge, pero si le pongo a todos, le voy a mutear a usted también. Yo estoy también como este. Sí. Okay. Bueno. Ya, sigamos. Ahí irán apagando. Les decía que el caso de ciertas épocas del año se da, por ejemplo, en algunas especies de querezas que solamente se presentan en verano y después ya no. ¿Por qué? Básicamente porque en el verano ellas tienen condiciones más eficientes, más condiciones climáticas, sobre todo, que le permiten acortar los ciclos y crecer rápidamente, pero el resto del tiempo se reducen siempre asociados también al hecho que tengan algún enemigo natural eficiente. O que temporalmente el enemigo natural pierde eficiencia debido a que también se dan factores climáticos temporales desfavorables. Y dentro de ciertas épocas de cultivo, eso tiene que ver mucho con la fenología, como ustedes saben, ¿no? Entonces, a veces hay plagas que solamente se presentan en una etapa determinada del cultivo o en una etapa fenológica determinada y como consecuencia no están todo el tiempo. A todas estas cosas, como les dije, las vamos a considerar como plagas ocasionales. Y como tal, al ser ocasionales y por cortos periodos, quiere decir que los daños que causan no son todo el tiempo. Y eso las define también claramente. ¿Cuáles son las causas de que una especie fitófaga tenga estas características de cada cierto tiempo, no más considerarse plaga? En primer lugar, ya dijimos que es una disminución temporal de los enemigos naturales. En otros casos son cambios climáticos ligeros y de corta duración. El clima del Perú, por ejemplo, es muy interesante en ese sentido. Nosotros a veces tenemos que, parece ser que ya el invierno o el verano se viene encima
y de repente en cuestiones de una semana cambiamos totalmente, y eso también va a afectar de una u otra forma, sobre todo a los enemigos naturales, que pierden actividad y entonces baja el nivel de control. También cambio de los cultivos en condiciones niveles medianos de resistencia o tolerancia. Y finalmente, también alteración en prácticas culturales eficientes, o sea, prácticas culturales que venían realizando un buen control y que a veces, en este caso, el que lleva adelante el manejo del cultivo hace pequeños cambios porque considera que son importantes o que pueden mejorar la condición del cultivo, y eso puede dar lugar a que se susceptibilice la planta o la planta. El ejemplo típico de esto es, por ejemplo, cuando se hacen cambios nutricionales, ¿no? Y eso va a facilitar el crecimiento poblacional de alguna de las especies. Una característica general de una plaga ocasional es que su condición de manejo es muy delicada, que quiere decir que pequeños cambios que podamos hacer en esa situación puede dar lugar a que rápidamente pueda pasar de plaga sin causar daño a plaga que cause un daño económico, ¿no? A diferencia de la anterior, de la potencial, que para que pase a ser una plaga económica, que produzca daños económicos, tienen que ser cambios muy drásticos, que como lo vamos a ver después. ¿Ok? La siguiente, men. Y por último, tenemos la famosa plaga clave. La plaga clave es, como ven ustedes ahí en el gráfico, aquella población que establece su equilibrio fluctuante, dinámico, siempre por encima, ya no solo del umbral de daño económico, sino por encima del nivel de daño económico, que quiere decir que siempre está causando pérdidas económicas en el cultivo, y como tal, entonces existe la necesidad de establecer medidas de control muy drásticas. De lo contrario, no vamos a poder manejar esa plaga, o vamos a tener daños económicos en la cosecha. ¿Por qué se da esto? Vamos a verlo en la siguiente. En primer lugar, como les dije, esta es una plaga que ocurre todo el tiempo. En todas las campañas del cultivo y en algunos casos durante todos los estados fenológicos del cultivo. Es decir, esta es la que en términos comunes, los que trabajamos en esta, o ustedes que trabajan en el área, así como los productores, los agricultores, esta es mi plaga brava, ¿no? Esta es la que me da duro todo el tiempo, con la cual tengo que estar luchando todo el tiempo. Esta es la que me tiene todo el tiempo preocupado. Por esa característica, evidentemente, causan daños económicos en forma permanente. Y antes de pasar a por qué se consideran que existen plagas claves naturales y otras inducidas, es que aquí, a diferencia de las potenciales, son muy pocas las especies que llegan a ser plagas claves. Y eso lo tienen ustedes muy claro. En un cultivo donde el 80 o 90% son plagas potenciales, un 5% son plagas ocasionales, o 10% plagas ocasionales, y un 5% de ellas son plagas claves. Entonces, el tema está que estas plagas claves son las que nos van a determinar casi siempre qué medidas de control vamos a implementar. Es el manejo de estas plagas claves las que nos van a determinar si vamos a tenerlas controladas, si vamos a hacer malas cosas, y consecuentemente las ocasionales pasarán a ser también claves, y eventualmente muchas potenciales podrían también pasar a ser plagas claves. ¿Por qué
Les decía que pueden ser naturales o inducidas. Naturales porque esto ocurre así. Y ocurren básicamente por cambios drásticos en las condiciones del cultivo o en las condiciones medioambientales. Y las inducidas porque son las que uno crea, o sea, lo que nosotros como conductores de un cultivo o los agricultores inducen, o sea, eran plagas que no tenían importancia y que hoy las convierten en plagas claves. Estas plagas inducidas básicamente se dan como consecuencia del desequilibrio biológico en el ecosistema agrícola o llamado también agroecosistema. ¿Cuáles son las causas para que tengamos plagas claves? En primer lugar, que no existan naturales eficientes. Hay muchos casos que no existen enemigos naturales eficientes y podemos mencionar muchas de estas hoy por hoy. Es el caso de los trips, es el caso de el prodiplosis, que tanto problemas nos causa, y una de las razones de ello es que no tienen enemigos naturales eficientes. En otros, como les dije, son debidos a cambios climáticos permanentes, o sea, que un cambio que va a favorecer el desarrollo de la plaga. Aquí hay que tener muy en cuenta lo que está pasando en la actualidad. El cambio climático que estamos teniendo a nivel mundial, a nivel de todos los ecosistemas, incluyendo los ecosistemas agrícolas, no son cambios temporales, como vimos hace un rato, para las plagas ocasionales, sino estos ya son cambios permanentes que van a determinar que algunas de las especies van a convertirse en plagas claves naturales, debido a que ese nuevo medio ambiente, esa nueva condición climática, va a ser favorable para ellas, ¿no? También hablamos del cambio de cultivos o cultivares con bajos niveles de resistencia o muy susceptibles, es lo que ha ocurrido muchas veces. La producción de plantas de mayor rendimiento a través de la genética siempre tuvo un gran problema, un conflicto entre lo que es mejorar los rendimientos de las plantas y lo que es la resistencia o la susceptibilidad al ataque de plagas y enfermedades. Normalmente, cuando se gana eficiencia en producción, o sea, y calidad de un cultivo, se pierde características de resistencia. Y entonces introducimos cambios de un cultivar o de una variedad, como quieran, que por lo generalmente resulta más susceptible, y eso va a hacer que se produzca un cambio permanente y como consecuencia de eso también podríamos estar hablando de una plaga clave inducida. Y lo que ha ocurrido mayormente, y en esto hay que ser enfático, las plagas claves más importantes que hoy existen en la literatura, en la agricultura de los distintos países y en el caso del Perú, de nuestros distintos valles, obedecen más que todo a la eliminación de enemigos naturales por el uso masivo, indiscriminado o no adecuado de plaguicidas de amplio espectro. Por ello es que he tenido que hacer una clara definición de estos conceptos para ver y manejar luego la importancia que tiene el tratamiento selectivo, porque la eliminación de enemigos naturales o la eliminación del rol que juega es que determina estos cambios de que acabo de hablarles. En el siguiente cuadro, por favor. Aquí tenemos una gráfica donde lo que quiero demostrarles a ustedes es que aquello que hemos visto anteriormente de plagas potenciales, plagas ocasionales o plagas claves, no es algo estático. ¿Qué quiere decir? Sino que
pueden estar cambiando constantemente como consecuencia de las modificaciones que uno puede hacer en el cultivo. Por ejemplo, en este caso, el lado izquierdo superior, tenemos que una plaga clave que venía aquí, probablemente más que clave, ocasional, puede cambiar su estatus a una plaga potencial debido, por ejemplo, a la introducción de un enemigo natural eficiente, a la introducción de una variedad resistente o un cambio de práctica cultural. Y de aquí la pasamos acá y eso luego se mantiene en el tiempo. Ese es un cambio de estatus permanente. ¿Qué ocurre al otro lado? Y eso les va a mostrar la importancia, la diferencia que hay entre cambiar el estatus a través de las medidas que vimos en este momento con las otras que vamos a ver ahora. En este caso, estamos en la misma figura, una población que se consideraba plaga clave, y como siempre estuvo allí, no hay forma de bajarle la población si no es a través de las aplicaciones de insecticidas. Y tenemos que hacer varias aplicaciones. Para poderla bajar y establezca un nivel de equilibrio por debajo del umbral de daño. Y entonces, pero esto no es eterno. Cada vez que termina el efecto del plaguicida, ¡boom!, va a tender a subir y entonces habrá que darle y darle varias veces. Entonces, bien es cierto, en el gráfico la vemos como una plaga potencial. Esto es solamente muy temporal y tan pronto se deje de aplicar, inmediatamente va a volver a su condición de plaga clave. Y finalmente, en el gráfico que está en la parte inferior, que estoy señalando, es lo contrario. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una plaga que es potencial o que en algún momento puede convertirse también en plaga ocasional, pero por destrucción de enemigos naturales, pero no una destrucción masiva, por introducción de una variedad susceptible o por un cambio de práctica cultural. O sea, lo mismo que vimos acá, pero ahora al revés. La convertimos en una plaga clave. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que no hay una posición estática. Siempre esto puede estar cambiando. Y estos cambios obedecen muchas veces, como les digo, a cambios que hace el hombre. Los cambios que hace la naturaleza, o sea, los cambios climáticos, por ejemplo, sí, no son manejados por el hombre, pero sí los demás que acabamos de ver. Entonces, en gran parte, cuando tenemos que un cambio climático está afectando el cambio de estatus de una plaga, probablemente eso se convierta en un aspecto permanente, mientras que los otros pueden ir fluctuando de acuerdo, pueden ir cambiando de acuerdo a que nosotros vamos alterando el ecosistema por otros factores. Muy bien. En la siguiente. Ok. ¿Cuáles son los efectos que tiene el desequilibrio biológico por la destrucción de enemigos naturales? Acabamos de ver que los enemigos naturales en general pueden reducir sus efectos o pueden bajar su actividad por varias razones. Una de ellas es cambios climáticos, que no son tan drásticos ni tan y por lo general temporales, ¿no? La mayor posibilidad de destrucción de enemigos naturales, por lo general, como ya lo vimos, se da como consecuencia de las aplicaciones masivas, sucesivas, de plaguicidas en general. En este caso estamos hablando de insectos, hablamos de insecticidas, pero igual ocurre que en el caso de también las enfermedades, etc. La resurgencia de una plaga clave es uno de los aspectos, de los efectos
que se pueden dar como consecuencia del uso o la destrucción de enemigos naturales. ¿En qué consiste? Ustedes pueden ver allí en el gráfico. Es la recuperación de una población de una plaga clave. Una vez que termina el poder residual de un insecticida, de tal manera que llega a tener después de un tiempo poblaciones mayores que las que existían antes de la aplicación. Entonces, ¿por qué se da esto? Evidentemente porque se destruyó los enemigos naturales y ahora en ausencia de ellos, esa misma plaga que era ya plaga clave o cuando menos potencial repetida, ahora se convierte en una población prácticamente a veces incontrolable. Esa es una. Pero recuerden que esa es la resurgencia de una plaga que ya era plaga. Allí no hay otra diferenciación. En el caso, el siguiente caso es el de la aparición de una nueva plaga. Estas sí son plagas potenciales que normalmente, como dijimos, están allí, que pasan de ser percibidas, no causan daño a nada, no les hacemos caso por lo general y que incrementan sus poblaciones luego que se aplica una aplicación, dos aplicaciones, etcétera. La definición se hace por una aplicación, pero esto evidentemente se va agravando más a medida que aumentamos el número de aplicaciones. ¿Y por qué también? Esta es una que estaba así y al destruir sus enemigos naturales que la mantenían como un factor importantísimo para que no incremente sus poblaciones, aparte de los otros que hemos mencionado, entonces ahora estos, en ausencia de ellos, comienza a aparecer, a incrementar sus poblaciones y alcanza características de plaga. No existía y ahora ya tenemos una nueva. Ambas cosas, probablemente mucha gente la ha observado, pero pocos han entendido el porqué de esta situación. Es más, y aquí quisiera referirme al tema de la resurgencia de una plaga clave. Y es que muchas veces, muchísimas veces, este fenómeno se confunde con otro que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, que es la resistencia de la plaga a los insecticidas, al insecticida o al tóxico, que es otra cosa totalmente distinta, que luego de un tiempo, el producto que uno aplica ya no funciona o funciona de manera deficiente y como consecuencia de eso, las poblaciones también siempre se van a encontrar que crecen y la plaga ya no es controlada. Aquí no. Esto es simplemente que se ha destruido el factor que la mantiene más reprimida y ahora, libre de esa represión, incrementa sus poblaciones a niveles que ya no son controladas. No por el hecho que el insecticida en este caso no sea efectivo, sino simplemente porque la población es muy grande. Y como consecuencia de eso, los remanentes poblacionales dan lugar a una rápida recuperación de las poblaciones. Bien. Vamos a verlo esto ahora en un grafiquito para tener más clara la idea. Eli. Lo primero es, esta es una gráfica para seguir viendo, para seguir la tónica que hemos hecho con todos los anteriores, es decir, densidad, tiempo. La línea en rojo es el desarrollo poblacional de una plaga en el tiempo, y que viene seguida de sus enemigos naturales. Por lo general, los enemigos naturales siempre van atrás porque viven a base de la primera. Entonces, ahí van atrás. En un momento dado, ya llega a un nivel esta plaga que se le escapó un poco a sus enemigos naturales y como consecuencia de eso se hace una aplicación. A partir de ese momento, la plaga baja la actividad del enemigo natural, pero como por lo general los enemigos naturales son más sensibles y la residualidad o poder residual
de los insecticidas es mayor en los enemigos naturales, estos se van a mantener por debajo y lo que da lugar a un rápido incremento de la población. Y eso es una resurgencia de la plaga. Sigamos ahora en el siguiente cuadro. Vamos a ver gráficamente qué es lo que puede ocurrir en un campo. Y aquí sí he tratado de poner unas figuritas que nos permitan a ver qué sucede. Tenemos aquí, ya que el interés de FMC era básicamente que tratase el tema de mosca minadora y lo he puesto como ejemplo. La mosca minadora, en algún momento, y eso lo vamos a contar dentro de un ratito, fue una plaga, causaba cierto tipo de daño, y casi como una plaga ocasional, porque de una u otra forma, y solo incrementaba fuertemente sus poblaciones hasta el mes en la costa peruana, hasta el mes a partir del mes de julio, agosto, pero en septiembre prácticamente desaparecía. Algunos años, cuando las condiciones no eran favorables para el desarrollo de la mosca, esta se mantenía más o menos estable. ¿Debido a qué? Como ven aquí, existía una población que era más o menos bien controlada por un grupo de enemigos naturales, que en este caso, parasitoides, que de una u otra forma allí la mantenían y poco a poco, cada cierto tiempo se les escapaba. ¿Qué pasa si se hace una aplicación con un plaguicida no selectivo, como vamos a ver después? Poco tiempo después de esto, lo que va a ocurrir es lo siguiente, que hay un control de la población de mosca, pero también hay una baja del enemigo natural, que se ve aquí al centro. Como consecuencia de eso, después de un tiempo, lo que van a ver ustedes es que uno que otro enemigo natural queda sobreviviente, pero ya ahora el predominante en todo el campo es el ataque de mosca. Y es así como nosotros, después de ver algunas mosquitas posadas en el cultivo, en las plantas, luego del químico, vemos mucho menos, pero después de un tiempo vamos a ver cualquier cantidad de moscas posadas. Ese es un típico ejemplo de una resurgencia de la plaga. La siguiente, aquí el otro, la aparición de una nueva plaga, o también llamada plaga secundaria. ¿Qué pasó acá? Aquí tenemos dos especies que de una u otra forma siempre están causando algún problema. Y acá tenemos un lepidóptero y tenemos un pulgón. El lepidóptero tiene un parasitoide que lo controla bastante bien, lo mantiene a raya, como decimos, e igualmente el pulgón tiene un depredador que lo mantiene también bajo control. Si procedemos a la aplicación de un producto de amplio espectro, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Algunas, en este caso el lepidóptero, va a ser fácilmente controlado porque tiene mayores facilidades o es un poco más susceptible. Sus enemigos naturales más o menos se mantienen y no hay un control muy eficiente del pulgón y como consecuencia hay también, y sí, una baja de los depredadores. ¿Por qué los depredadores son generalmente más afectados por la aplicación de plaguicidas? Porque están constantemente desplazándose en la planta y en la búsqueda de sus presas, y como consecuencia de eso, pues tienen mayor contacto. El resultado después de un tiempo va a ser que ahora lo que no era una plaga, ninguna de las dos, ahora el pulgón se va a convertir en una plaga clave, como la ven ustedes acá. La otra mantiene su condición de plaga potencial o de plaga ocasional. A esto es lo que llamamos, pues, el desarrollo o la aparición de una plaga nueva o plaga secundaria. Muy bien. Seguimos. Aquí he querido poner algunos ejemplos de lo que es resurgencia de plagas en el Perú.
y también ejemplos de aparición de nuevas plagas. Yo les mencioné que esto no es estático. A través del tiempo esto puede ir cambiando. Lo que hace un tiempo se consideraba una resurgencia, puede haber sido al inicio una aparición de nueva plaga. ¿Y por qué hago esa aclaración? Porque tienen ustedes allí como ejemplo de resurgencia de plagas en el Perú, en primer lugar, al gusano perforador, el Chloridea o Heliotis virescens, que como siempre lo hemos conocido. Y donde ha sido siempre una plaga clave y que como consecuencia de las aplicaciones se convirtió en una plaga en que había que constantemente recurrir a su control, o sea, se convirtió en plaga clave. O sea, aumentar el número de aplicaciones como consecuencia de que los niveles poblacionales eran mayores. Eso se ha dado en el caso del algodonero, se ha dado en el caso de la alcachofa, etc. Otro ejemplo de resurgencia, y esta es clásica, es el cogollero. El cogollero es Podóptera. En el caso del maíz, es una plaga que siempre está presente. Quizás es el típico ejemplo de plaga natural, o sea, plaga clave natural. ¿Por qué lo tenemos en el estado de crecimiento lento, en el estado de crecimiento acelerado y hasta la cosecha? Entonces, realmente este es un típico ejemplo de plaga clave natural, ni siquiera una plaga clave inducida. Y si a eso le sumamos que si no hacemos un control eficaz y ordenado con productos químicos a través del control químico, todavía la podemos convertir en una plaga mucho mayor, solo por el efecto de resurgencia. La mosca minadora, ya lo acabamos de ver, es un caso típico de lo que ha pasado en los últimos 25 años, por decir así, 25, casi 30 años, en el caso de la papa, y luego en muchos otros cultivos. La mosquilla de los brotes también, ¿no? El prodiplosis en espárrago, se inició en marigold y luego fue en espárrago, y realmente la resurgencia que se dio, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Chavimochi fue tremenda, ¿no? Pero igual sucedió en distintos valles, como como en la zona de Ica, Chincha, en todos los lugares donde se cultiva el espárrago. Porque ya dije hace un rato, es una especie que no tiene enemigos naturales eficientes y siempre habrá que contar con tener que hacer aplicaciones, pero que estas tendrán que ser no muy drásticas, porque si es cierto no tiene enemigos naturales eficientes, tiene algunos que pueden contribuir a su control, pero no ser determinantes de sus niveles poblacionales. Otro ejemplo de resurgencia es el de la quereza redonda. La quereza redonda de los cítricos, como ustedes habrán escuchado, hay temporadas en que requiere de todas maneras de las aplicaciones, y cuando estas no son hechas de manera eficiente, de manera que respeten los enemigos naturales que tiene, que son muy eficientes, pero cuando se dan ciertas características, entonces también emerge rápidamente o resurge rápidamente en el cultivo. Como ejemplo de aparición de plagas nuevas, hay muchas. He tratado de mencionar algunas solamente, para no prolongar mucho la charla. En primer lugar, por ejemplo, tenemos la mosca blanca. La mosca blanca es una típica plaga que en muchos casos es prácticamente potencial, en otros casos es ocasional, pero que en algunos momentos, cuando no se hace un buen uso de las aplicaciones, la podemos convertir en una plaga seria, en una plaga clave muy seria. El ejemplo, digamos, catastrófico, por decirlo así, es el del espárrago en Chavimochi, hace muchos años atrás, que se convirtió en una plaga, pues, como diríamos, catastrófica, porque se desarrolló poblaciones tan grandes en solamente un año, 2 años,
que era imposible. Recuerdo que en algunas de las charlas que escuchaba del doctor Cisneros, que veía la zona, de los colegas de la zona, había tal cantidad de poblaciones que a veces hasta oscurecían el espacio, ¿no? Como lo hacen las langostas en otros lugares del mundo. Y ese es un típico ejemplo de aparición de una plaga, porque no era una plaga del espárrago, y se convirtió en una plaga muy seria del espárrago. Un ejemplo no tan grande como ese, o no tan visible como ese, es el caso del de la novia del arroz, la rupela, que es una especie que normalmente la vemos las maripositas blanquitas ahí posadas, pero no hay mayores daños. Pero cuando se comienza a trabajar para el control de otras especies que antes no eran problema tampoco, entonces vamos a empezar a ver que emergen poblaciones y se convierte en plaga clave. No permanente, pero de una u otra forma causa daños económicos. El siguiente es un ejemplo clásico también, es el caso de la cochinilla erinosa, o los llamados chanchitos blancos hoy día. Los chanchitos blancos siempre han existido y han estado prácticamente en todos los cultivos, pero nunca fueron realmente plagas importantes. Desde las épocas de oro del algodonero, ya hubo ejemplos de cómo de la noche a la mañana la cochinilla o el chanchito blanco del algodonero, que era la misma Planococcus, se convirtieron en plagas muy serias que causaban tremendos daños y casi incontrolables en el algodonero. Y más recientemente, el ejemplo está en el chanchito blanco de la vid, ¿no? Entonces, que hay hasta 3 especies ahí involucradas y que se han convertido en una plaga que requiere de todos los años de aplicaciones para su control. Eso no era así anteriormente. Otro ejemplo, nuevamente, en espárrago, es el caso del gusano picador. En los comienzos del cultivo, sí se sabía que por ahí había algunos daños de Elamopalpus, pero ya en los últimos años ya hay zonas en el Perú donde el Elamopalpus es considerada una plaga de primera importancia y como tal ya se convirtió en plaga clave como consecuencia de diversos factores, pero entre ellos también la destrucción por parte de los enemigos naturales. Los arroceros conocen muy bien el tema del gusano rojo, Chironomos, que nunca fue problema y que de repente comenzó a causar daños como consecuencia de ¿qué? De que se destruyeron a través de las aplicaciones de insecticidas granulados en el suelo, a la poza, para el control de otras plagas. Y este gusano rojo, que era controlado eficientemente por un complejo muy grande de formas inmaduras o nayadas de odonata, etc., y también de algunos alimentos de algunos pececillos, esto se destruyó y pasó a ser una plaga también prácticamente de muy difícil control, o llamada por eso plaga clave también. Y así podríamos seguir mencionando muchos ejemplos. Vuelvo al tema del liriomisa, para que mosca minadora. En la década del 60, 70, mosca minadora no era una plaga de la papa, era una especie que se presentaba sin mayor problema. La plaga importante era, Scrobiparpula absoluta, o sea, la polilla de la papa. Y ambas se controlaban con aplicaciones de algunos insecticidas, incluso arsenicales, con melaza de caña, y ahí se mantenían porque los arsenicales respetaban en cierta forma los enemigos naturales y ahí estaban, no eran gran problema. Hasta que se comenzó a usar insecticidas fosforados. Y los insecticidas fosforados
si bien es cierto, controlaban ambas plagas bastante bien. Recuerdo mucho el dimetoato, era el producto estrella para control de mosca minadora, y algunos otros fosforados para el control de la polilla, entre ellos el metamidofos, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué pasó? A partir de ese momento, ambas plagas comenzaron a un tema de resurgencia. Hasta que aparece, en la década del 70 más o menos, aparecen los piretroides. Y los piretroides, entonces ahora, resultan ser unos productos extraordinariamente buenos en el control de la polilla. Y desaparece prácticamente la polilla. Y solo a través del tiempo, lo que sí ha habido ahí, sí, un típico ejemplo de resistencia, porque a través de los años ya los piretroides dejaron de ser efectivos en algunas especies, tanto de polilla como de especie de la polilla como de la mosca. Pero sí, el uso de piretroides dio lugar a la aparición, ahí sí podemos hablar de una plaga nueva. Y esa fue la mosca minadora. A partir de más o menos la década de los 70 para adelante, la mosca comienza a acaparar el medio, y como consecuencia de eso ya se vuelve prácticamente la plaga más importante de la papa en la costa central del Perú. Luego ya viene el fenómeno de resurgencia de la mosca. Ya era plaga clave, no tan importante, y encima de eso todavía viene la resurgencia de ella misma. Y nos encontramos que de 4 a 5 aplicaciones que se requerían por aquellas épocas, allá por la década del 80, pasamos luego en la década, ya en el presente siglo, hasta ha habido casos hasta 20 aplicaciones, 15, 20 aplicaciones contra mosca. Ahí ya se juntaban dos aspectos. Uno era el aspecto de resurgencia, y también el otro era el aspecto paralelo de la resistencia a los plaguicidas por el uso continuo de los mismos. Ya hasta los últimos tiempos. Primero fue la aparición de la ciromacina, que como vamos a ver después tiene cierta selectividad, pero cuando se comienza a aplicar las abamequinas en forma masiva, se pierde un poco de esa selectividad, y como vamos a ver, era el control natural eficiente. A partir del mes de septiembre se pierde también, y hoy tenemos altas poblaciones de mosca minadora hasta el mes de noviembre. Bien. Con eso quería ver el tema de la resurgencia y la aparición de una plaga. Pasemos ahora a ver, por favor, a lo que son los enemigos naturales. Como todos, ya ustedes lo conocen, los enemigos naturales están constituidos por predatores o depredadores, como se les llama ahora, parásitos y patógenos. Dentro de los predadores hay una lista muy grande: carábidos, cicindélidos, coccinelidos, en fin, ustedes la pueden apreciar claramente en este cuadro. La característica de los depredadores es que, como ustedes saben, no se alimentan de una sola presa, se alimentan de muchas presas a lo largo de todo su ciclo, y no solo de muchas presas de una sola especie, sino de muchas presas de varias especies. Esa es su característica. Y como consecuencia de eso, no son muy dependientes de la densidad poblacional de su presa, porque si falta una, tienen la posibilidad de alimentarse de otra. Entonces son de una u otra forma buenos reguladores poblacionales cuando las poblaciones son más diversificadas y están en posiciones de no muy alta densidad. A diferencia de los parásitos, que son por lo general insectos o parasitoides que se alimentan a partir de una sola presa durante todo su ciclo, y como consecuencia son dependientes de la densidad de su presa. Es decir, que para que el parasitismo crezca, tiene que crecer previamente la densidad de su presa.
Entonces, si bien es cierto que cuando al final son extremadamente eficientes en comparación con los predadores, al comienzo, cuando recién empiezan el desarrollo de la plaga, no lo son. Tenemos muchas, y la mayoría, evidentemente, son avispas distintas, o sea, himenópteros de distintas familias, como las pueden ver ustedes aquí. En el caso específico de la mosca minadora, y Eulófide, Encyrtide, y Cinípide, y no recuerdo cuál otra, están entre las más importantes y que son determinantes en la desaparición de la mosca. También hay taquínide, por supuesto. Y luego tenemos los patógenos que ya entran en otro tema que no vale la pena en estos momentos discutirlo. Siguiente. Bien. En el control biológico existen normalmente 3 modalidades. Es decir, ¿qué ocurre? Lo siguiente. Se pueden dar 3 casos que son bastante claros. Uno es que existan enemigos naturales eficientes. Eso es una condición. Otra es que existen enemigos naturales, pero no son eficientes, son ineficientes. Y finalmente dicen que no existen. En realidad eso no es así, que no existan, no, sino que existen en cantidades mínimas que no pasan totalmente desapercibidas. Y encima de eso, que son muy pocos, son también ineficientes. Entonces, vamos a ver qué pasa con los de este lado. ¿Qué hacer para que estos que existen en la naturaleza, en el cultivo, en forma natural, no se nos vayan? Y entonces ahí lo que se practica es lo que se llama la protección y fomento. Y dentro de ellos, el primer punto que ustedes ven acá es la protección de plaguicidas. Luego ya vienen aspectos relacionados con hospederos alternantes, tener poblaciones de enemigos resistentes, diversificación de los cultivos, limpieza de plantas, etcétera, que ustedes ya conocen de sus cursos de control biológico. ¿Y qué pasa cuando existen enemigos naturales, pero son ineficientes? Entonces lo que hay que hacer es criarlos y liberarlos para incrementar sus poblaciones en el campo a través de las famosas liberaciones inoculativas, suplementarias, inundativas, etc. Y cuando no existen, o porque hay especies que no existen y las que hay son totalmente ineficientes, entonces lo único que nos queda es buscar en otros lugares, introducirlos y luego de una cuarentena, liberarlos, a ver si se establecen, y si se establecen, ver en el tiempo si llegan a controlar las poblaciones de las plagas que queríamos controlar. Bien, entonces eso es en forma general cuáles son los enemigos naturales, qué clase de enemigos naturales tenemos y más o menos cómo se manejan estos. Existen todo un curso completo sobre esto, pero lógicamente lo único que quería es estos aspectos más importantes. La siguiente. Cuando hablamos de la mosca minadora se caracteriza por tener enemigos naturales eficientes en determinados momentos, no en todo el tiempo. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, en parasitoides tienen fundamentalmente Articoptera arduini. Arduini es la especie más importante, lo vamos a ver entre un momentito. Tiene Diglyphus websteri, tiene Chrysocharis phytomyce y tiene Ganaspidis. Este conjunto de parasitoides es los que aparecen la mosca a partir del mes de septiembre, octubre, y en noviembre prácticamente ya no hay mosca en el cultivo de papa y también en otros cultivos. Y también otro grupo que colabora, pero no tan eficientemente como los anteriores, es el grupo de los depredadores o predatores. Aquí tenemos Condylostylus similis, que es una mosquita parecida a un zancudito, de colores, que captura adultos de mosca minadora. Tenemos en el suelo calosomas, que como las pupas, la mosca minadora abandona la mina y cae al suelo y empupa en el suelo. Allí estos tienen una función muy interesante. En las posturas de mosca, a pesar de que están incrustadas, Orius llega a alimentarse de posturas.
Y Navis que se alimenta básicamente también en el suelo de las larvas que bajan o las prepupas que caen al suelo para empupar. Bien, lo siguiente. Si de una gran cantidad de estudios que se hicieron sobre el parasitismo de la mosca minadora en la costa central como consecuencia de los trabajos que muchos investigadores hicieron a través del Centro Internacional de la Papa, y ahí hay que destacar el trabajo que hizo en la Universidad Agraria a través de varias especialistas, entomólogos, Inés Redolfi, Norma Mujica, etcétera, varias tesis que se hicieron. Yo lo que he tratado es de hacer un promedio de todo lo que ellos observaron y al final encontré que, haciendo un cálculo, el 80%, la predominancia es que es la primera, Articoptera arduini. Es decir, es la especie más importante en el control de la mosca. Y en otros niveles están Chrysocharis, Diglyphus, etc. Pero más que esto, lo importante es lo siguiente. La otra. ¿Ya? Le decía, lo importante es lo siguiente. Su ocurrencia estacional. Y pueden ver aquí que no solo es la especie predominante, sino que está presente casi toda la temporada del cultivo, desde abril hasta diciembre. Chrysocharis es un poco más restringido, tiene problemas ya cuando la temperatura aumenta. En cambio, Diglyphus, si bien es cierto, arranca tarde, es la que más predomina hacia finales de la temporada. Probablemente aquí compite casi en forma igual con Articoptera arduini. Y Ganaspidium ya es una especie mucho más restringida, pero que complementa la actividad de las otras. Lo importante es que el parasitismo total de este grupo de especies llega entre el 85 al 90 y hasta hay referencias de 95% hacia el final de la primavera, quiere decir más o menos a mediados de noviembre. ¿Y cómo se puede ver esto en el campo? Es muy simple. Ustedes, si alguna vez entran a un campo de papa en el mes de en el mes de julio, agosto, van a encontrar que las plantas están llenas de moscas adultas, moscas minadoras adultas. Conforme pasa el tiempo, y si observan esas mismas plantas en el mes de noviembre, a mediados de noviembre, van a ver que hay más avispas posadas que moscas, lo cual está indicando cómo ha ido creciendo la población de parasitoides. A tal punto que a partir del mes de diciembre ya no hay mosca. Y entonces, así, y lo pueden ver no solo allí, sino en otros cultivos. Muchas personas, me acuerdo, pensaban que el problema era que la mosca no se adaptaba al calor y como consecuencia de eso ya desaparecía de los campos. Y no era cierto, porque estudios sobre biología en laboratorio demostraron que, al contrario, a mayor temperatura la mosca acortaba su ciclo y, como cualquier otro insecto, incrementaba su potencial reproductivo y su potencial biótico. Entonces, no era el efecto del calor, sino era el efecto de los parasitoides lo que prácticamente la desaparecía. Y no vuelve hasta que aparece nuevamente el cultivo en el mes de mayo o abril, dependiendo de la zona, ¿no? Un asunto muy importante es que los dos más importantes parásitos, que son Articoptera y Diglyphus, requieren de temperatura óptima arriba de 25 grados centígrados. Desde los 21 a 22 grados ya tienen una actividad muy importante, pero su ideal es cuando están sobre los 25 grados. Pero en invierno sí bajan su actividad y por eso es que la mosca está bastante más tranquila de parasitismo durante los meses de invierno. Bien, siguiente.
Ok, ya cerrando la cosa, podemos ahora decir, ¿cómo evitar entonces la resistencia y la aparición de nuevas plagas? Aquí no queda otra alternativa, y esto es fundamental, que es el uso y manejo de insecticidas selectivos. Como ustedes recordarán, la definición de un insecticida selectivo es aquel que afecta al desarrollo de la plaga, pero con un mínimo efecto a los enemigos naturales, tanto de la plaga en sí como de las otras plagas. Porque recuerden que de la plaga en sí es para evitar la resurgencia de la plaga, pero de otras plagas es para evitar la aparición de nuevas. La selectividad se puede obtener vía las propiedades del producto, y ahí hay varios aspectos, pero también se puede lograr por la forma de aplicación. Pero dentro de la parte de características del producto, quizás la más eficiente y la que se busca, en todo caso, a través del desarrollo de un plaguicida, es la selectividad fisiológica. Más que el movimiento en la planta, el efecto residual, el modo de acción, etc. Es la selectividad fisiológica. ¿Qué quiere decir selectividad fisiológica? Que es activo en algunas especies y es inactivo en otras especies, o medianamente activo. Y eso como consecuencia de una serie de aspectos relacionados con la reproducción, con los aspectos ya fisiológicos dentro del insecto. Bien. Ahora pasemos a analizar, entonces, qué variantes tenemos de toxicidad de algunos insecticidas para los organismos benéficos. Este es un cuadro que elaboramos en base a una información que publicó la Universidad de Florida. No está abajo, debe estar la referencia. No sale aquí en la pantalla. Y ahí pueden ver ustedes algunos de los principales insecticidas que se usan para el control de plagas en Florida. He tomado ese como ejemplo porque estos trabajos se hacen en base a la metodología que establece la Organización Mundial de Control Biológico, y que por lo tanto es válida o es aplicable a todos otros lugares, porque los plaguicidas son los mismos, la metodología es la misma, y las especies que se testan o que se experimentan son también las mismas. Ahí pueden ver, abamectina, por ejemplo, los colores son los que determinan, si altamente tóxico, rojo, moderadamente tóxico, amarillo, azul, ligeramente tóxico, y no tóxico o verde. Ojo, cuando se dice no tóxico, no es que no le haga nada. Lo vamos a ver después, eso está basado en una escala. Si hay menos de 50% de mortalidad, se considera no tóxico. Ya esos son aspectos relacionados con la metodología de investigación. Pero esto es el resultado. Entonces pueden ver cómo la abamectina tiene algunos puntitos. Lo vamos a analizar después porque tengo un cuadro dedicado exclusivamente a productos para control de mosca minadora. Acefato, rojo, 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 como cualquier fosforado. Los aceites. Buprofesin, por ejemplo, interesante, verde, verde, azul, amarillo por ahí, pero nada de rojo. Y eso ya ustedes lo saben, porque, por ejemplo, para el control de chanchitos blancos, el Buprofesin es pues un producto muy interesante porque no destruye los buenos enemigos naturales que tienen las cochinillas verinosas. Ni hablar de carbamatos, fosforados y piretroides, ciflutrina, lambda-cialotrina, olvídense, todo en rojo. Ciromacina, interesante, aquí tiene mucho verde. Difluencerón igualmente, esto es un nivel sin chequitina, algunos rojos sí, pero una buena mayoría verde. Dimetoato, ya les dije, rojo total. Imamectin variable para algunas cosas, por ejemplo, interesante verde para orius, algunos chinches, para escarabajos del suelo, o sea, carábidos, otros chinches, geocoris, entonces por ahí va bastante bien, pero para parasitoides ni hablar, ahí va mal.
Endosulfán, ni hablar. La siguiente. Acá tenemos otro grupo, imidacloprid, los neonicotinoides, ¿ven? No son tan friendly, como dicen, para el control biológico. Tienen bastante amarillo, tienen bastante rojo, y prácticamente no hay azul ni verde. El indoxacar, algo que ustedes lo conocen. Acá está el ciantranidiprole, solamente con problemas en abejas, el resto verde. Metoxifenocide, también bastante bien. Oxamil, tiametoxan, ni hablar, todo rojo. Clorán, que ustedes también lo conocen. Y así sucesivamente. Spinosad, algo, perdón. O sea, alguien se metió ahí, Denise para todos. Ok. Espinomacifén, este es un alcalicida. Teucianocide es el grupo de los imitadores de muda o de la muda. De la muda, tiametoxan, otra vez acá. Y la piretroide. ¿Ok? Entonces, como verán, existe pues no hay que, uno puede decir, este grupo es bueno para, o es totalmente dañino para todos, hay muchas diferencias, y las diferencias se dan no solamente desde el punto de vista del producto, sino también desde el punto de vista de la susceptibilidad que tienen las distintas especies. Pero es dos cuadros muy interesantes para ver la variabilidad que hay respecto a la toxicidad de estos productos para organismos benéficos. La siguiente. Y aquí sí vamos a ahora reducir la comparación a aquellos insecticidas, los principales registrados en el control de mosca minadora para la papa en el Perú. O sea, estamos hablando de los registros a nivel de SENASA. Y allí, probablemente el que tiene la mayor cantidad de registros es abamectina, de productos a base de abamectina. Y ahí tenemos nuevamente ácaros predadores, no es nada selectivo, es altamente tóxico, respeta algunos chinches, navis no, sí geocórides, es dañino para abejas, algunas respeta algo Orius, respeta Orius, pero para el caso de avispas, parásitas, sí no va. La ciromacina tiene mejores características de selectividad, como ustedes pueden ver, la mayoría está en verde, solo tiene algunos problemas con algunos chinches, como Geocoris, Navis, Orius y, bueno, arañas. Pero parece ser que la ciromacina afecta un poquito a un poco menos, o es moderadamente tóxico para los depredadores. El ciantranidiprol, ahí sí, definitivamente, este sí va a verde para todo, o sea, de una alta selectividad, a excepción de abejas, por supuesto. Piretroides, ni hablar, y ahí he puesto piretroides, pero pues registrados hay alfa-cipermetrinas, beta-zeta-cipermetrinas, lambda-cialotrinas y todas las trinas que ustedes se pueden imaginar. En oxamil tampoco, o sea, es productor que tiene registro para moscas, se ha usado en algún tiempo también y totalmente no selectivo. Tiametoxan no es tampoco, no, hay muchas. Tiametoxan no es que esté registrado exclusivamente para mosca, pero resulta que ahora viene en mezcla con productos para control de mosca. Entonces, ahí hay un elemento de disturbio de los enemigos naturales. Acetamiprid, por ahí es de los neonicotinoides quizás el que tiene mejores características de selectividad que todos. Imidacloprid, ni hablar. Y fosforados, ni hablar. Ok, ahí tienen ustedes en ese cuadro, más o menos, quiénes son los productos que tienen una característica de selectividad
para el control de mosca y que están autorizados para su uso. Hay muchos más, por supuesto, que se usan, pero no son tan importantes y tampoco tienen ninguna característica. Estos son los más importantes y los que de una u otra forma están no solamente legalizados, sino de mayor uso en el campo. Bueno, para terminar, ya vamos cerrando el tema por un expreso pedido de los auspiciadores de esta charla, que son la empresa FMC y Farmex. Ver un poquito, con un poquito más de detalle el tema del Ciacipir, que tiene como productos comerciales Verimac y Presa, y los insectos benéficos. Y pueden ver ustedes en este cuadro la amplia actividad selectiva contra un número muy grande de especies, tanto predatores, tanto parasitoides, etc. Entonces, en los últimos años, como ustedes saben, el descubrimiento de las diaminas antranílicas ha sido realmente uno de los aspectos muy, muy importantes, no solo por las características de control de las plagas, por los mecanismos modernos de acción, su poca toxicidad para los animales, o sea, su perfil toxicológico bastante reducido para los animales de sangre caliente, su poca influencia en el deterioro del medio ambiente. Y fundamentalmente esto, que a veces muy poca gente le da importancia, que es el tema de la selectividad. Y aquí podemos ver, basados en los estudios que se han hecho a través de lo que les decía hace un rato, la organización, acá está la Organización Internacional de Control Biológico, que tiene una metodología de trabajo y como les decía, no dañino, es el tema del color rosadito, es menos de 50% de mortalidad, y ligeramente dañino, es el que está entre 50 y 79, moderadamente dañino entre 80 y 99, y más de 99 ya es un producto dañino para la fauna benéfica. Y aquí pueden ver diferentes, en depredadores, ácaros predatores, coccinélidos, ligueidos, antocóridos, o sea, los chinches que habíamos estado hablando, míridos, crisópidos, etc. En la gran mayoría, pues, son prácticamente no dañinos. Algunos tienen características de dañino, como es el caso de Crisoperla. Ahí hay un ejemplo interesante. Pero Crisoperla no juega un rol muy importante, específicamente en el caso de mosca minadora, por ejemplo. Y así podemos ver que también hay algunas diferencias entre la actividad sobre adultos y la actividad sobre larvas. Esto es en relación a los depredadores. La siguiente, por favor. Y con respecto a los parasitoides, que es lo que hemos visto son los fundamentales, tenemos que Trichorhamatidae, esto tiene que ver mucho con el control de posturas del lepidóptero, sobre todo el caso de Liotis, ¿recuerda? Agelinidae, esto tiene mucho que ver con muchos minadores lepidópteros, el caso también para moscas blancas, en fin, muchos otros. Ichneumonidae también para lepidópteros. Braconidae tiene que ver mucho con geléquidos, etcétera. Y así, y Eulófide, con el caso de mosca minadora. Y igualmente tenemos que, considerando la misma clasificación por colores, en la mayoría de los casos son considerados productos no dañinos. Algunos ligeramente dañinos, y salvo la excepción de Aphytis collimanus, que es un parasitoide de pulgones, sí es considerado dañino, pero realmente muy poco. Entonces, como comentario final, podríamos decir que una de las formas de evitar que tengamos que hacer demasiadas aplicaciones en un cultivo, aparte de que hay que rotar los productos por el problema de resistencia, es que el conservar los enemigos naturales nos va a permitir tener
menos plagas secundarias o nuevas plagas, evitar la resurgencia que nos lleva a tener que hacer aplicaciones mucho más continuas del mismo plaguicida o de otros plaguicidas. Y tener esto en cuenta en el manejo de las plagas, porque la agricultura del futuro, llamada también agricultura sustentable, implica que cada vez vamos a depender menos de los plaguicidas, y la idea es en el futuro que los plaguicidas sean lo más selectivos posibles para poder darle paso o darle cabida a esto que normalmente se conoce y que ha ocurrido siempre en la naturaleza, que son los enemigos naturales. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Espero que les haya gustado esta presentación y ojalá nos sigamos viendo en el futuro. Profesor Sarmiento, ¿qué tal? Buenas tardes. Le agradecemos muchísimo su presentación. Tenemos algunas preguntas, por favor, para que pueda responderlas. Encantado. Muy bien, se las voy a proceder a dictar. Deme un segundo. Vamos con la primera pregunta. ¿Es necesario que se pueda hablar de un umbral para poder controlar a la plaga, debido a que hay plagas con ciclo de vida muy corto y esperar que llegue a cierto umbral puede causar grandes pérdidas cuando éste se ve favorecido por condiciones climáticas? ¿No sería recomendable su sola presencia para poder tomar medidas de control? Definitivamente, si pensamos en lo que en mi último comentario de tratar de llegar cada vez a lo que es el manejo integrado de plagas como prerequisito para una agricultura sostenible, tenemos que trabajar con esos parámetros, o sea, el umbral de daño, el umbral de daño económico, porque de lo contrario, las aplicaciones en insecticidas o en control de insectos no existe la prevención. La prevención se hace con labores culturales. El uso de plaguicidas es netamente curativo, que quiere decir, es la única forma de que cuando se alcanza un nivel, bajar inmediatamente la población. Pero los problemas que podemos tener es lo que les acabo de estar mencionando. Por eso es que siempre uno debería trabajar manejando esos niveles. Para eso está un primer nivel, que es el nivel de daño. Si las plagas son de muy cortos periodos, quiere decir que van a incrementarse rápidamente. Pero eso va a ser detectado, eso va a dar lugar más bien a cambios en los sistemas de monitoreo. Decía, si la plaga crece o tiene un ciclo muy corto y con la consecuencia sus poblaciones se desarrollan muy rápidamente, la frecuencia en el monitoreo tendrá que ser, o evaluación de la plaga tendrá que ser menor, a diferencia de una que tiene una posibilidad de incremento a más largo plazo. Correcto. Tengo otra pregunta acá. Hablan acerca del parasitismo total de 85 a 90%. ¿Se da también en zonas cálidas como Piura? Eso va a depender, evidentemente, como les dije, los parasitoides tienen a ver, los parasitoides, les decía, tienen como condición que primero se desarrolla la población de la plaga y luego ellos van atrás hasta que la alcanzan y la destruyen totalmente. En Piura, para empezar, no tenemos grandes problemas de mosca minadora, liriomis en este caso, porque ahí no se siembra papa, salvo en la zona de la sierra. En la zona de la sierra tampoco hay problemas mayores de mosca porque las condiciones medioambientales no dejan que desarrolle. Es lo mismo que ocurre acá en la costa central. Hay mosca en el cultivo de papa en la costa, pero en la sierra no hay ningún problema. ¿Aló? 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 ¿Perdimos la comunicación? Unos minutos, por favor. Ricardo, se te desactivó el micrófono. A ver, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. Sí, ahora escucho.
Muchas gracias. A ver, la otra pregunta habla con respecto al cultivo de tomate. Lo que indica es si es que a inicios de la presencia de la mosca blanca, el principal control debe ser biológico o un insecticida sistémico que se le puede aplicar. Bueno, en el caso del tomate, el gran problema es que es un cultivo, evidentemente, que es muy susceptible a muchas plagas. Entonces, no solamente tiene problemas con mosca blanca, tiene problemas con prodiplosis fundamentalmente. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ambas, tanto la mosca blanca como prodiplosis, son plagas que no tienen enemigos naturales eficientes. Y como consecuencia, entonces, bueno, la mosca blanca sí lo tiene, disculpen. En el caso de prodiplosis, no tiene enemigos naturales suficientes. Y como consecuencia, casi siempre hay que recurrir a la aplicación de plaguicidas. Ahí lo importante, en todo caso, si uno quiere evitar el problema de mosca blanca, es que los productos o las metodologías de control que tengan para prodiplosis u otras plagas, como en este caso también la polilla y el tomate, entonces tienen que ser lo más selectivas posibles para evitar destruir los enemigos naturales de la mosca blanca. Si se destruyen los enemigos de mosca blanca, entonces va a pasar a ser una plaga más importante que las anteriores, probablemente. Muchas gracias, Inge. Acá hay una pregunta respecto al cultivo de maíz. He observado un ataque severo de mosca minadora. Quisiera saber si es la Liriomyza huidrobensis, alguna planta huésped para los parasitoides de mosca minadora. Interesante la pregunta. Aquí, en el caso de Liriomyza, los estudios de identificación del género Liriomyza en el Perú indican que huidobrensis puede atacar también al maíz. Pero hay otra especie que normalmente se encuentra, y más que en el maíz, en gramíneas silvestres, es una especie de Liriomyza graminívora. Entonces, probablemente allí pueden darse ambos, en el caso del maíz pueden darse ambas, ¿no? Tanto la especie propia de gramíneas como la Liriomyza huidobrensis, que normalmente, como les decía, como ya no encuentra hospederos en el caso de ya no hay papa, pasa a otras malezas, porque tanto la mosca como sus enemigos naturales, ¿dónde están durante el tiempo que no hay papa y que no hay muchos cultivos muy susceptibles al ataque? Está en las malezas, y hay muchas malezas que albergan a estas, tanto a la mosca minadora como a sus parasitoides, y que a pesar, lógico, como es una temporada en que hay poca mosca en esta maleza y habrá poco parasitismo, pero lo suficiente como mantener la especie de una campaña a otra. O sea, durante el verano no la vamos a encontrar mayormente en cultivos, porque tampoco no hay muchos cultivos de verano, pero sí la vamos a encontrar en las malezas. De hecho, existe un trabajo hecho por Norma Mujica, una tesis de maestría, donde ella establece la fluctuación estacional de todas las especies de parasitoides de mosca a nivel de las malezas circundantes en los campos y las que están dentro de los campos. Y juegan un rol muy importante. Muy bien. Profesor, tenemos otra pregunta también respecto al tema de mosca minadora, ¿no? Aquí consultan si es que en estado larval, debajo de la epidermis, el predador o parasitoide puede romper la epidermis y atacar a la larva. Sí, ahí no hay problema. En primer lugar, hay dos tipos de parasitoides, los llamados endoparasitoides y los llamados ectoparasitoides. Los endoparasitoides tienen la particularidad de que incrusta el huevo a través de la cutícula en el cuerpo de la larva de primer estadio, y a partir de ese momento la larva vive dentro de la larva, la mata prácticamente, y
luego emerge del pupario, antes que emerge el pupario perdón, empupa con la especie y al final sale del pupario de la mosca. Entonces, por eso es que uno recoge las hojas, las lleva al laboratorio, las guarda hasta que emerjan las pupas, separa las pupas, y luego de separar las pupas, lo que va a encontrar que salen moscas y salen avispas. Si recolectamos esas hojas, como les decía, en agosto, lo más probable es que salgan moscas y unas cuantas avispitas. Si lo recolectamos en noviembre, salen unas cuantas mosquitas y casi todo avispas, lo cual indica el alto grado de parasitismo que hay. Pero también hay otra especie, que es Diglifus, esa tiene la particularidad que es ectoparásita, que quiere decir que coloca el huevo, nace la larva del parásito y la larva se va alimentando sin matarla, se va alimentando como si fuese un depredador. Es más, el adulto pincha, la larvita pincha el cuerpo de la larva de la mosca y se va alimentando de ella. Entonces, ese es otro tipo. Y es así, empupa en la galería y sale de la galería a la hora que emerge. O sea, sí hay parasitismo de cualquier forma. El parásito se las ingenia para dejar su postura dentro de la galería. A los que quieren hacer preguntas para poder llevar un orden, pueden hacerlo por favor a través del chat. Inge, tenemos aquí, profundizando un poquito más respecto al tema de mosca minadora, nos consultan si usted ha tenido alguna experiencia a través de control etológico. Bueno, sí, claro. Hay una forma bastante difundida. Lo que pasa es que cuando aparecen productos que controlan al máximo el asunto, ya la gente se olvida. Pero en algún momento, cuando ya pues los tradicionales productos como la abamectina y no tenían un control tan eficiente como al comienzo, sí, se pasaban pues las famosas mantas con aceite para la captura de adultos, trampas pegantes y de ese tipo, ¿no? Todos de una u otra forma colaboran, pero evidentemente las poblaciones son tan grandes que difícilmente a través de solo la colocación de trampas pegantes o etológico, en este caso control etológico, sean suficientes. Pero sí pueden colaborar. Recuerden que en un manejo integrado hay que sumar. Todo aquello que sume es importante. Correcto. Nos piden también, por favor, si puede profundizar un poquito más sobre control de mosca minadora en cítricos con enemigos naturales eficientes. Bueno, en el caso de Philomnistis, ahí sí hay una especie pues muy eficiente. Ahorita se me fue la cabeza, pero por alguien me la recuerda por ahí. Ageniaspis citricola es la especie de avispa parasitoide que, al igual que la mosca minadora del mapa, en este caso es la minadora de los cítricos es un lepidóptero, ¿no? Y este minador vive debajo del epidermis, en el mesófilo de la hoja, y la avispa oviposita por encima de la cutícula de la hoja y deja sus posturas. Al final, incluso esta es una avispa que no solamente puede producir 2 o 3 puparios en una sola larva del minador. Sí, es muy eficiente. Pero igualmente, valga la aclaración, va a depender también de cómo está actuando en otros factores medioambientales, ¿no? Porque si estamos en pleno brotamiento, el control biológico por sí solo no va a parar el daño en los brotes, porque la plaga ataca exclusivamente el brote. Pero si establecemos esa población antes de que se produzca el brotamiento,
bueno, probablemente cuando se inicia el ataque va a haber suficiente cantidad en el campo, o en esos casos se trabaja mucho también con liberaciones, y entonces allí sí se puede controlar. Muy bien, profesor. Nos consultan aquí con respecto al cultivo de la quinoa. Para el control de mosca minadora podemos aplicar cientraniliprole. ¿Qué dosis podemos manejar respetando los LMR? Ahí sí no les podría, que si funciona va a funcionar, yo no tengo la menor duda. Lo que sí no les podría decir, creo que no sé si tienen registro, para empezar por ahí, no creo que tienen registro para el control de mosca minadora. Y segundo es que tendríamos que analizar si en la quinoa existen los parasitoides que hay en el cultivo de papa, ¿no? Es probable que hayan algunos, pero es un cultivo muy poco estudiado, no sabemos cuál es la complejidad de enemigos naturales que pueda tener, ¿no? Ok. Profesor, aquí nos preguntan si en plantaciones jóvenes de cítricos en constante brotación es afectado por el minador. ¿Cómo combinar el control con enemigos naturales y aplicaciones? Sí, definitivamente cuando se trata de plantaciones jóvenes, pequeñas, sí, ahí hay que trabajar con control químico porque eso afecta mucho el crecimiento. Y entonces allí hay que trabajar con control químico, pero es muy, como se trata de plantaciones pequeñas, yo les dije que hay una forma de lograr selectividad en los productos. Y esta selectividad, una es por el producto. Por ejemplo, no sé si ya se han hecho algunas pruebas del ciantraniliprole para esta especie de minador. No es un díptero, es un himenóptero, perdón, lepidóptero, como le decía. Me imagino que funcione. Y el tema es allí que por ser tan selectivo, podría perfectamente combinarse con las aplicaciones o con las liberaciones de enemigos naturales, porque se trabaja con liberaciones de Ageniaspis. Y la otra es que si no pudiese aplicarse por distintas razones, o porque no funcione bien, hay que trabajar con aplicaciones selectivas, o sea, hay que decir, dirigidas exclusivamente hacia los brotes y no aplicaciones que cubran todo el árbol, ¿no? Correcto. Profesor, aquí hay una pregunta respecto a los Cryptogalemus. Es un predador para chanchito blanco. ¿Cómo podemos o cómo debemos cuantificar el control para demostrar que es económicamente factible y poder sustentar un gasto en dólares por hectárea? Mire, sabemos que este Phytonemos es muy, muy activo para el chanchito. Ahora, lo interesante es que hay muchos insecticidas que son muy dañinos para ácaros predadores. Y lo vimos en los cuadros, casi todos los insecticidas eran dañinos, a excepción precisamente de las diaminas antranílicas, ¿no? Y bueno, y los reguladores de crecimiento de insectos. No podría, primero no tengo los costos de aplicación, tampoco tengo los costos, no podría darle una respuesta completa sobre ese tema, ¿no? Pero sí, en la medida como encontremos productos que sean menos activos contra ácaros, vamos a tener el apoyo de este enemigo natural que trabaja bastante bien. Como les decía, es muy importante, y eso hay que tenerlo muy en cuenta para todos, por favor, es que cuando existen en la naturaleza enemigos naturales que están allí, que no nos cuestan nada, ver y buscar todas las posibilidades de protegerlos para que trabajen por nosotros, ¿no? Ok, profesor, aquí nos preguntan si alguna especie vegetal hospedera para la crianza de parasitoides de mosca minadora. Justamente lo que les decía, se han hecho muchos trabajos sobre la importancia de las malezas en el mantenimiento de las poblaciones de los minadores, y
Y sí, juegan un rol tremendo. Todas aquellas malezas que producen flores y que de repente ya ni siquiera son competitivas con el cultivo, a veces es interesante mantenerlas en el campo, porque recuerden que en los nectarios de las malezas se alimentan los estados adultos de los parasitoides, son fuente de alimentación, y que en la medida como se alimenten de nectarios florales que tienen un buen contenido proteico, van a tener una capacidad reproductiva mejor. Entonces sí es considerado el respeto, por eso se habla de control selectivo de malezas, ¿no? Correcto. Aquí nos están preguntando cuál es el principal incentivo para promover o multiplicar insectos benéficos y o controlador biológico. Bueno, el incentivo básicamente en los últimos años es el que cada vez hay más restricciones en el uso de insecticidas y plaguicidas en general por el tema de residuos, por el tema de contaminación, etcétera, y en la medida como podamos tener facilidad para producir insectos benéficos, poder cuidar y establecerse en el campo, buena hora. Pero, nuevamente repito, hay que primero darle una gran importancia, gran atención a lo que ya la naturaleza ha puesto. Aquí nos preguntan sobre biodepredadores también, si puede dar una explicación. Biodepredadores. No sé a qué se refiere. Sí, pregunta qué son. Bueno. Bueno, me imagino, si hablas de biodepredadores, son organismos vivos que depredan, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ser? No sé. De repente por ahí hay, todos los días salen definiciones por allí que a veces no las tiene todas. Ok, ya pasando ya a las últimas preguntas. ¿Alguna estrategia para el control de mosca de la fruta en paltos en el norte del Perú, Motupe y Olmos? Bueno, ese sí es otro tema ya totalmente distinto. Ahí tenemos un ejemplo clásico de una especie que, si bien es cierto, tiene enemigos naturales, no tienen enemigos naturales eficientes. Se ha tratado, pero lo máximo que se ha logrado con haciendo todos los esfuerzos posibles, llegar a máximo porcentaje de parasitismo de 60%, y con eso no es suficiente, ¿no? Pero afortunadamente, pues, el tema de la mosca de la fruta es que puede ser controlada etológicamente o en mezcla con químicos, que es etológicamente a través del trampeo masivo. Y allí, pues, hay ahora suficiente cantidad de productos, y tengo entendido que Farmex tiene una proteína de muy alta atractividad que con el trampeo masivo se puede controlar poblaciones altas de mosca o mantener poblaciones bajas. Una cosa es controlar poblaciones y otra cosa es mantener poblaciones bajas. Y también existe la otra posibilidad que hace mucho tiempo se usa, que es el uso de cebos tóxicos, que quiere decir una proteína de alta actividad con el agregado de un plaguicida y que se aplica en forma muy parcial en los campos, ¿no? Correcto. Inge, aquí nos preguntan sobre la resurgencia de mosca minadora en cultivo de papa en la costa. Bueno, como les dije, la resurgencia vino a partir de la aplicación de los piretroides para el control, bueno, la aparición, por decirlo así, a partir de los piretroides para el control de polilla. Los piretroides desaparecieron a la polilla y quedó sola la mosca minadora en la costa central. Y a partir de allí ya vino la resurgencia con la aplicación de algunos plaguicidas que se usaban todavía, mezclas de piretroides con abamequina, etcétera. La abamequina era más o menos selectiva. La ciromacina era bastante selectiva, pero el piretroide echaba a perder todo. Entonces, claro, lo hacían para controlar la mosca adulta, pero desgraciadamente eso afectaba tremendamente los parasitoides. Pero aquí sí es interesante mencionar que si vamos a utilizar un insecticida selectivo, en este caso
el PRESA, que es el que estaban recomendando, tenemos que pensar en que hay dos momentos. Uno al comienzo, porque hay que tratar de que esa poca población de enemas naturales que está iniciando el proceso de parasitación o parasitismo se mantenga y pueda crecer y no tirarla abajo desde el comienzo, que recién está recuperándose de haber pasado toda una temporada en malezas, con poca población, etc. Y lo que sí es importantísimo al final, porque al final es cuando el crecimiento, no hay que ponerle trabas a ese crecimiento exponencial que tiene el parasitismo, de tal manera que una aplicación y de repente el resto lo hace solito el parasitismo, ya no hay necesidad de seguir aplicando nada más. Bien, correcto, Inge. Muchísimas gracias por la presentación. Creo que ha sido muy, muy didáctica.